Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la hematuria y una de las enfermedades más frecuentes que causa hematuria de etiología glomerular. La hematuria se define como la presencia de sangre en una muestra de orina, pero para el término correcto tiene que ser en 3 muestras y cada muestra se tiene que tomar en una semana. ¿Ya? Entonces, no se puede tomar el examen general de orina el mismo día 3 veces para definir la hematuria. Tiene que haber un lapso de diferencia de más o menos 7 días en 3 determinaciones. ¿Ya? Según su etiología, puede variar, ¿no?, de dónde es el sangrado. Por ejemplo, en esta imagen tenemos la orina de color normal, de color ámbar, de color amarillento. Estas dos también son presencia de sangre en la orina. A simple vista se puede diferenciar 2 grandes rasgos, ¿no? Está rojo y este está oscuro. Este es hematuria, sí, y este también. Pero, ¿de dónde es esto y de dónde es esto? Generalmente la orina oscura como Coca-Cola es de etiología glomerular, o el problema sea a nivel del penacho glomerular o renal. Y cuando es roja rutilante como en esta imagen, generalmente el sangrado es de vía urinaria, que puede ser ureter, vejiga o ureter. Y la etiología pues varía, porque si piensan en una hematuria de etiología extraglomerular, pues se pedirá otras cosas, ¿verdad? Si se ve que es una hematuria de origen glomerular, se pedirá otras cosas. Ejemplos, por ejemplo, una hematuria glomerular puede estar dada por el síndrome nefrítico. Ejemplos de hematuria extraglomerular, por ejemplo, una litiasis. Entonces ustedes no van a pedir los mismos laboratorios para una litiasis que un problema de síndrome nefrítico. Entonces, en el abordaje del diagnóstico de cualquier sangrado a nivel de vía urinaria, el primer paso será determinar de dónde está sangrando. Y dependiendo de eso, pues, solicitarán los estudios pertinentes. ¿Ya? Existen muchas clasificaciones de la hematuria. Una de ellas es esta que dice en qué momento aparece la sangre en la orina. Puede ser cuando estemos empezando a orinar, entonces se llamará hematuria inicial. Y generalmente esa hematuria es de origen ¿dónde? En las porciones inferiores de la vía urinaria, como ser uretra, o un poco más alto, la uretra prostática o el cuello de la vejiga. ¿Ya? O la presencia de sangre puede ser cuando uno termina de orinar. ¿Bien? Lo cual, si está al momento de terminar, se llamará hematuria terminal. Y generalmente, pues, las lesiones van a ser a nivel de la vejiga. ¿Ya? O puede ser una hematuria total, ¿no?, que desde que inició la micción hasta que terminó, persiste el sangrado. Otra clasificación es que también hay sangre que se puede ver en la orina a simple vista y hay sangre que no se va a poder ver a simple vista, ¿no? Por lo cual será la microscópica, que solamente se va a poder observar en el análisis de la orina,
y en la cual tiene que ser mayor a 5 eritrocitos por campo. O la hematuria macroscópica, ¿no? Cuando orinamos y sale la orina roja. Y la cantidad de eritrocitos que tienen que existir para que la orina se tiña es de 5.000 hematíes por mililitro. Con esa cantidad, la orina cambia de color. Según la duración de hematuria, también se puede dividir en dos componentes. Si persistente, que será la presencia de sangre que se encuentra más de 6 meses desde el primer evento de hematuria. Y la hematuria transitoria, pues que en algún momento en este tiempo menor a 6 meses apareció sangre y posteriormente desapareció. Recuerden que las causas de hematuria a veces se pueden confundir, ¿verdad? Si a una paciente femenina se le toma durante su periodo menstrual, por ende que va a salir hematuria, pero la hematuria no va a ser de origen renal, más al contrario. Recuerden que las actividades sexuales también lesionan parte de la vía urinaria, ¿verdad? Y pueden causar sangrado. Y los procesos infecciosos, ya sea de etiología bacteriana o viral, pueden provocar también sangrado. Claro ejemplo de estas infecciones virales, como es el caso de la cistitis hemosática, que genera principalmente un proceso inflamatorio a nivel de la orina. Y este proceso inflamatorio causa sangrado, y el sangrado puede ser variable, ¿no? Otra clasificación es que la hematuria también se puede clasificar según el origen o el sitio de donde está sangrando, ¿no? Y se divide en dos grandes grupos, ¿no? La glomerular y la extraglomerular. Dentro de las causas de etiología glomerular, sobre todo, recordemos que el capilar glomerular es un vaso sanguíneo. Entonces, cualquier proceso inflamatorio de un vaso sanguíneo, como una vasculitis, puede causar hematuria. Vasculitas tenemos, por ejemplo, la poliangiitis, la granulomatosis de Wenneger, el Churg-Strauss, Budd-Pasteur y otras enfermedades. Y también recuerden que el lupus también conforma un grado de hipersensibilidad, un proceso inflamatorio a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces también se va a manifestar con hematuria. Otro ejemplo tenemos las glomerulonefritis, independientemente de la etiología, ¿no? Que también pueden causar sangrado a nivel glomerular. Dentro de las causas extraglomerulares, algunos ejemplos que pueden mencionarse, ¿cuáles pueden ser? Un lito que puede estar enclavado acá, puede causar. Un tumor de la uretra puede sangrar. O un tumor extrarrenal que esté comprimiendo e invadiendo la vía urinaria también puede sangrar. Y así podemos encontrar una infinidad de patologías que pueden generar sangrado a nivel de la vía urinaria. Existen datos, ¿no?, que nos ayudan a diferenciar si el sangrado es de origen glomerular o extraglomerular. Generalmente la extraglomerular es como vimos en la primera imagen, ¿no?, rojo, rutilante. Y cuando el sangrado es abundante en la vía urinaria, esto se puede prolongar formando coágulos. No hay alteraciones en la morfología eritrocitaria, no existen, y tampoco hay acantosis. Pero dentro de la etiología glomerular, el color de la orina vimos que era color oscuro, ¿no?, como Coca-Cola. No hay coágulos, no existe. Puede haber acantocitos y existen alteraciones en la forma de los eritrocitos.
¿Por qué creen que la hematuria extraglomerular es rojo y la glomerular es oscura? ¿O por qué piensan? ¿Por qué pensarían ustedes? Porque el color varía mucho, ¿no? No es lo mismo. ¿Por qué? La glomerular sería una sangre que... La glomerular viene de más arriba y quizás se oxida. Ya sabemos que el glomerular viene de aquí arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es el proceso de filtración. Recuerden que una de las funciones del riñón es la capacidad de concentrar y diluir la orina, ¿verdad? El glomérulo solo permite el paso de ¿qué? De agua y sólidos en condiciones normales, ¿verdad? Cuando existe un proceso inflamatorio de etiología X, el eritrocito pasa, ¿no? En la porción tubular del riñón hay diferentes grados de concentración, ¿no? Diferentes osmolaridades. Primero va, después sube. Y recuerden que el eritrocito en el torrente sanguíneo se mantiene en una osmolaridad constante, ¿verdad? Más o menos de 295 osmolaridades sanguíneas. Aquí la osmolaridad subirá a 1200, después bajará a 300 y así sucesivamente. Esos cambios de osmolaridad, ¿qué creen que hacen con el eritrocito? Se hincha, se deshincha y se libera, ¿verdad? Y cuando revienta un eritrocito, ¿qué libera? ¿Y qué es el En? ¿Y qué color es el hierro? Negro. Por eso es oscuro. Cosa que en la extraglomerular no existen esos cambios de concentración, ¿verdad? Y recuerden que también cuando entra en el túbulo, los eritrocitos, algunos van a estar gordos, algunos van a estar pequeños, de diferentes formas, ¿no? Y eso es los dismórficos. ¿Ya? Es por eso la diferencia, porque no es lo mismo. ¿Ya? ¿Y otro qué es acanocitos? Son así más o menos. Son como si tuvieran espinas. Pero se observa en pequeña cantidad. Lo que más se observa es esto. También la hematuria se puede clasificar, ¿sí? Si tiene síntomas o no tiene síntomas, ¿no? Por ejemplo, una vasculitis va a tener síntomas, ¿verdad? No solo va a sangrar, va a tener síntomas ya independientemente a qué órgano esté afectando con mayor gravedad. O tener una hematuria asintomática o aislada, ¿no? Claro ejemplo tenemos acá las hematurias familiares, como el síndrome de Alport, la enfermedad de las membranas hialinas, que son pues malformaciones o alteraciones en la membrana basal glomerular que cursan con hematuria. Y esta hematuria a la larga pues provoca deterioro de la función renal. ¿Ya? Pero también hay algo, o el término que se denomina pseudohematuria o falsa hematuria, ¿no? O sea que la orina se pigmenta dependiendo a lo que ingerimos.
Por ejemplo, la verdesaga, si hemos comido en alguna etapa de nuestra vida, ¿no? Cómo cambia el color de la orina, ¿verdad? Cambia. También el de las heces, ¿no? Las moras también, ¿no? Medicamentos que diariamente utilizamos. Rifampicina, que se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis. Penitoína en las crisis convulsivas. Cloroquina en pacientes que padecen malaria, sobre todo en el trópico. Ibuprofeno. ¿Quién no se ha tomado un ibuprofeno? Todos. ¿Nos duele algo? Ibuprofeno. Entonces, tienen que conocer esto, porque cuando ustedes receten un medicamento y empieza a sangrar, va a volver, ¿verdad? O no, va a decir, mi orina ha cambiado de color. Y si no conocemos que estos medicamentos causan sangrado, peor todavía, porque después no vuelve. También se puede pigmentar, ¿no? Cuando hay los procesos de lisis principalmente, cuando hay procesos de hemólisis, se libera gran cantidad de hemoglobina. Cuando hay síndromes de aplastamiento, se libera gran cantidad de mioglobina. Y esto se puede pigmentar, ¿no? Y otras enfermedades, sobre todo congénitas, como la galactonuria. Entonces, puede haber una hematuria real y otra falsa hematuria. ¿Dudas hasta ahí? Hay una enfermedad que se llama nefropatía por IgA, ¿no? Es una enfermedad glomerular más frecuente a nivel mundial. Esta hematuria es de etiología persistente, que cuando tiene un cuadro respiratorio superior, ya sea sinusitis, otitis, faringitis, el paciente sangra. Se cura eso, desaparece. Y así hay muchas enfermedades que causan sintomatología. Ya se va a encontrar en algún momento de su carrera, me enfermé y sangré. Y después se muere. Y vuelve 20 a 30 años después, ya no funciona el síndrome. Listo. Ya, así no es. Entonces, ahora vamos a abordar una de las principales causas de hematuria en los pacientes, que se denomina glomérulo nephritis. Como su nombre lo dice, itis, ¿no? Inflamación del penacho glomerular. Esta enfermedad de origen renal se caracteriza por ¿qué? Itis, inflamación y proliferación del tejido glomerular. Este proceso inflamatorio y proliferación puede afectar con gran frecuencia o en mayor proporción a la membrana basal, al mesangio y al endotelio capilar. Esos tres componentes. Alguna literatura que revisen también dice que este proceso inflamatorio puede afectar al porocito, pero en su mayoría afecta esto: el sangre y el endotelio. Recordemos que la pared del capilar glomerular tiene 3 capas, ¿verdad? Dijimos, ¿no? Que la primera capa más profunda era el endotelio, y esta descansaba en una membrana basal, y encima de esta se encuentra el porocito. ¿Vale? Entonces, en esta enfermedad, los componentes que se van a dañar serán el endotelio, la membrana basal que está de color azul, y el mesangio.
Y dependiendo al grado de inflamación, la severidad va a variar. Por ejemplo, si la inflamación sea más severa, esto se va a tapar, ¿verdad? Que es un capilar glomérulo, entonces no va a abrir. Entonces depende al grado de inflamación, la severidad de esta enfermedad. Y también depende de dónde se produzca mayor inflamación, ya sea en su epitelio o en su endotelio. Esta enfermedad es una enfermedad antigua. Miren, ya Hipócrates ya lo había descrito como presencia de dolor de espalda, después la hematuria y posteriormente la falla renal. Después llega otro a los años 70-80, Richard Rees, que también lo describe y ya lo nombra, ¿no?, como enfermedad de Rees. Y recién con el desarrollo del microscopio, Theodor Lange, en los años 90, ya describe la fisiopatología y los hallazgos que se observan a nivel del glomérulo renal. Una enfermedad que nos aquejó desde el inicio de la historia. Representa aproximadamente el 15% de todas las enfermedades glomerulares. ¿Puede llevarte a una enfermedad de etapa terminal? Sí, un 25 a un 30%. Y la causa más común es la nefropatía por IgA. Dentro de la literatura existen muchas clasificaciones, ¿no? Cada año van variando. Una de las clasificaciones es según el mecanismo mediante el cual se produce la enfermedad, en la cual tenemos la glomerulonefritis por inmunocomplejos, en la cual un antígeno y un anticuerpo se unen y se depositan en el riñón. Claros ejemplos, la causa más común, las de origen infeccioso. Pero también se puede observar por depósitos de IgA, la nefropatía lúpica o enfermedades como la crioglobulinemia. También tenemos la glomerulonefritis asociados a los ANCAs, ¿no?, el PAN-ASEAN, donde están la Wedeger y la poliangiitis microscópica. También existe la glomerulonefritis con antimembrana basal glomerular. Caso ejemplo, el síndrome de Gut-Pasteur, que son individuos que tienen daño renal y sangrados a nivel pulmonar. También tenemos las glomerulopatías por C3, en la cual existe principalmente consumo y depósito de C3 complemento, ¿no?, que son la glomerulonefritis C3 y la enfermedad por depósitos venosos. Y la glomerulonefritis asociada a inmunoglobulina monoclonal, sobre todo en estos procesos tumorales como las gamapatías, en las cuales se producen grandes cantidades de inmunoglobulinas y las cuales se depositan a nivel del riñón. Dentro de la etiología infecciosa, los agentes son muchos, ¿no?, muchísimos, que pueden ser de origen bacteriano, viral, parasitario o fúngico. Dentro del grupo bacteriano, el agente más común, casi en el 80-90%, es el Streptococcus pteridgium. Pero, como ven en esta imagen, casi cualquier agente bacteriano puede causar esta enfermedad. Dentro de los virus, hepatitis B, una parotiditis, ¿no?, que es muy frecuente, sarampión, varicela, también pueden causar. Dentro de los parásitos, pues en nuestro medio es muy común el toxoplasmosis,
y en el trópico principalmente Plasmodium, ¿no? Y la leishmaniasis. Y los hongos, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos que afectan con mayor frecuencia, ¿no? Como ser la cándida y el Coxides. Entonces, como ven, la etiología infecciosa es amplia. Entonces, de todos esos agentes que hemos mencionado, en esta clase solo nos vamos a encargar de ver por este bicho. ¿Ya? Y posteriormente veremos los otros. Pero en esta clase solo es para ver eso, ¿no? Una glomerulonefritis aguda causada por el estreptococo. Entonces, esta se define como un proceso inflamatorio o proliferativo a nivel del penacho glomerular mediado por un mecanismo inmunológico secundario al estreptococo. Entonces, para tener esta enfermedad, en algún momento de la vida tenemos que tener la infección por el estreptococo. Dependiendo a la edad de los individuos, esta enfermedad se presenta con más frecuencia en niños de 5 a 12 años y adultos mayores de 50 años. ¿Ya? Es más frecuente en el hombre, 2 a 1. Y generalmente son asintomáticos estos procesos infecciosos. Claro ejemplo, me duele la garganta y se acabó. Según la literatura menciona que aquellos países como países desarrollados, el principal antecedente es un proceso infeccioso de vías aéreas superiores. Y en países en vías de desarrollo como Latinoamérica, siempre existe en la mayoría de los casos un antecedente de un proceso infeccioso cutáneo, como es el caso del impétigo. Entonces, el antecedente varía mucho. Tiene una distribución mundial esta enfermedad, ¿no? Pero miren, las tasas de prevalencia se observan más en países así, como es el caso de la India. Ese país es el lugar también donde se originó el cólera, ¿no? En el río Ganges, ¿no? Ya saben por qué. Y bien, también en países desarrollados como Europa, en el caso de Portugal, pues las incidencias también son altas. Pues Bolivia nunca, ¿no? Es como si no tuviéramos nada, pero es alta también, ¿ya? Pero los serotipos del estreptococo son muchos, ¿no? Como de los virus, hay 1001 tipos de virus. Igual en la familia de los estreptococos existen varios tipos. Y de estos, no todos causan daño a nivel renal. Dentro de los estreptococos que generan infección de las vías aéreas superiores, se ha visto que los serotipos como 2, 4 y 12 son los principales nefrotogénicos. ¿Y cuando tenemos una infección de vía aérea superior? Cuando hace frío, ¿verdad? En invierno. ¿Ya? Dentro de los estreptococos que generan impétigo, los que nos afectan con más frecuencia son los serotipos 49, 55, 57 y 60. Y estos generalmente, las infecciones cutáneas se observan con más frecuencia en épocas de calor, verano. Estos agentes causan una inflamación
la faringe, un proceso infeccioso. Un proceso infeccioso de la vía aérea superior por estreptococo tiene características muy especiales, como ser el tema, petequias, ahí no se ven, pero las amígdalas tienen y presentan mucho dolor de la garganta, lo que se denomina orígeno. Las infecciones cutáneas generalmente provocan este impétigo, que ocurre principalmente alrededor del orificio de la boca. Y estas son costras ismerasas. O sea, retiran esto, sale un exudado, se seca y genera esto. Este es la pared glomerular normal. ¿Ya? Y esta es la patología. La pared glomerular, dijimos, tiene sus tres capas, ¿verdad? Que es el endotelio, la membrana basal y el porosito. Generalmente estos tienen una carga negativa, ¿no? Para repelar las proteínas y otras sustancias. En condiciones normales, un antígeno o inmunocompuesto de etiología X también son de cargas negativas. Entonces, negativo con negativo se repele, ¿verdad? No se ocupa. Eso es lo que pasa en condiciones normales. Pero cuando existe este proceso infeccioso, los inmunocomplejos o antígenos favorecen la producción de esto, la procolagenasa y la MP. Estas sustancias, miren, quitan la carga negativa. Entonces, como ya no existe esa carga negativa, los antígenos llegan. Y una vez que llegan, como es una sustancia extraña, genera un proceso inflamatorio. ¿No? Y este proceso inflamatorio, recuerden que cuando existe cualquier proceso inflamatorio en cualquier parte del cuerpo, se activa el complemento, ¿verdad? Y forma el complejo de ataque de membrana. ¿Y qué hace el complejo de ataque de membrana? Orificios. ¿Y esos orificios qué van a permitir? Que se salga el eritrocito. Y si se sale el eritrocito, se verá sangre en la orina. Aparte de que pues generan perforación o orificios, las proteínas también escapan, ¿no? Pero la cantidad de proteínas que escapan en esta enfermedad es escasa. No es de un rango nefrótico como el síndrome nefrótico, ¿no? Recuerden que cuando se inflama esto, se vuelve más y las uniones se separan. ¿Ya? Pero al mismo tiempo que se inflama, también esta permeabilidad que tienen va disminuyendo, pues. Las células van proliferando, van tapando, y eso causa toda la sintomatología que vaya a manifestar esta enfermedad. Entonces, dentro de la patogenia de la enfermedad, existe un antecedente, ¿no? Ya sea respiratorio o cutáneo. Tal vez ha pasado desapercibido por el individuo, ¿no? Pasa la infección, recuerden que todos estos provocan antígenos. Los antígenos, ¿dónde llegan? Al torrente sanguíneo, ¿no? Y como es una sustancia extraña, favorece el desarrollo de anticuerpos. Y estos anticuerpos que se forman son
estreptomicina, antihidrogenasa y la antitexosinolutasa. Entonces, el antígeno y el anticuerpo se juntan y forman los inmunocomplejos, ¿no? Estos inmunocomplejos toman dos caminos. Unos van directo a depositarse al glomérulo, otros activan el complemento y consumen el complemento. Una vez que estos inmunocomplejos se depositan en el penacho glomerular, causan la inflamación. Y la inflamación se manifiesta con sangre en la orina, lo que se llama hematuria. A medida que el proceso inflamatorio va avanzando, disminuye la tasa de filtrado glomerular. Si disminuye, entonces pues, empieza a disminuir el volumen urinario, lo cual se denomina oliguria o anuria, dependiendo. Y también hay mayor retención de sodio y agua, lo cual va a favorecer al desarrollo del edema. Y el edema es la sobrecarga de volumen, nada más, ¿no? Va a manifestarse con hipertensión arterial u otra patología social. ¿Ya? En esta imagen solo quiero que vean cómo el eritrocito está pasando por el penacho glomerular. Y una vez que pasa por el túbulo. Y acá está en la microscopía, ¿no? Túbulo, lleno de eritrocitos. Dentro de la sintomatología de esta enfermedad existe una triada, ¿no? Una triada patológica que dice el síndrome nefrítico o la glomerulonefritis postinfecciosa tiene que tener hematuria. Si no existe hematuria, pues no es una glomerulonefritis, ¿verdad? Lo mismo que en el síndrome nefrótico. Si no hay una proteinuria nefrótica, no es nefrótico. Y lo mismo aquí. Si no hay hematuria de etiología glomerular, es otra cosa. ¿Ya? Otro componente muy importante es el edema. Pero el edema del síndrome nefrítico tiene unas características propias, ¿no? No es como el síndrome nefrótico. El edema en esta enfermedad es duro, que cuando ustedes hacen el signo del Godet no hacen. Como el síndrome nefrótico, meten el dedo y se hunde, ¿verdad? Eso es Godet positivo, pero estos individuos no hacen. Es un edema duro, que aparece principalmente, inicialmente en la región lumbar y posteriormente en las zonas de clivis, como las extremidades. ¿Ya? Otro componente muy importante es que, como dijimos, se retiene gran cantidad de agua, se expande el volumen, hipertensión arterial. Y es por esto que todo paciente con síndrome nefrítico se interna. Estos no se van a la casa, se internan. ¿Por qué? Porque ahorita cuando llegó tal vez la presión está 130, 90. Se va a la casa y vuelve a la medianoche con 200, 180. Ya con una complicación, ¿no? Ya convulsionando o sangrando a nivel del sistema nervioso central. Por ende, cualquier paciente que cumpla estas características se tiene que internar. Y si no cuenta con un área de internación, pues será mandarlo a un lugar donde sí existe. Porque de complicarse se va a complicar. ¿Puede haber proteinuria? Sí. La proteinuria generalmente es en rango no nefrótico, menor a 3.5 gramos, ¿no? Y puede haber daños de nervio. Sí. Existen
Podemos solicitar muchos laboratorios, ¿no? Que algunos nos van a apoyar, otros nos van a perjudicar, otros nos van a complicar la vida. ¿Se puede pedir un hemograma? ¿Sí? Recuerden que si hubo un antecedente de un proceso infeccioso, lo más seguro es que puede ser leucocitosis, ¿no? Puede haber. O si ya vienen etapas tardías, meses después, pues que puede estar normal, ¿no? Dentro de la química sanguínea, pues se va a observar principalmente el incremento o la retención de azúcar. En el examen general de orina, pues el hallazgo más importante será la presencia de sangre en la orina. Dentro del complemento, en esta enfermedad, lo que se ve en la mayoría de los casos es C3 disminuido. En algunos otros casos se ha visto que el C4 puede estar disminuido, pero en la mayor parte de los casos es C3 disminuido, C4 normal. Ya si ambos están disminuidos, hay que pensar en otras enfermedades, como lupus. Si se solicita inmunológicos, como la anti-DNA, todo eso, son negativos. Las antiestreptomicinas pueden estar aumentadas, pero como en la mayoría de la población nos automedicamos, generalmente pues van a estar bajas. Y dentro de las inmunoglobulinas se ha visto principalmente que la IgG y la IgM se encuentran altos. Y también puede observarse que el factor reumatoide puede estar alto o bajo. Como ven, los datos del laboratorio son muchos. No hay específico, pero sugerente. Entonces lo más importante será ver hematuria, C3 disminuido y la falla renal, el incremento de los azúcares. El tratamiento, pues, hasta la fecha actual, depende de las condiciones en las que llega el individuo. Por ejemplo, si un paciente llega ya con crisis convulsivas, pues va a quedar en ayuno, no le vamos a dar de comer. Si un paciente viene con presión ya un poco alta, pero consciente, pues le daremos de comer, ¿no? Y si se le da de comer, principalmente tiene que ser con niveles bajos de sal, porque la sal, por ende, eleva la presión. Si está hipertenso y le damos sal, hace hipertensión, ¿no? Y se nos complica. Estos individuos, pues, aparte de que tienen la hipertensión, también retención de líquidos, ¿no? Entonces ese excedente hay que sacarlo. Y para sacar, ¿qué necesitamos? Algo que les haga orinar, y eso se llama los diuréticos. La dosis varía mucho. Y se ajusta dependiendo de la respuesta del individuo. Como parte también del manejo de la hipertensión, aparte de usar los diuréticos, también podemos utilizar vasodilatadores, ¿no? Para hacer que esa sangre que estaba en una cañería de este vuelo, con el vasodilatador, ampliar y bajar la presión, ¿no? ¿Qué vasodilatadores conocen, por ejemplo? Nitroglicerina, sí, se puede utilizar solamente en terapia intensiva eso. Y máximo 72 horas. No, nitroglicerina, me estoy confundiendo con nitroprusiato. La nitroglicerina se utiliza más que todo para angina, ¿no? Otro. Eso. Los bloqueadores de canales de calcio. Excelentes vasodilatadores. Lastimosamente solamente por vía oral. Pero también tenemos aquí los vasodilatadores arteriales, ¿no? Como la hidralazina, que se utiliza mucho, ¿verdad? Sobre todo en estas mamás embarazadas que cursan con preeclampsia, pues usamos. Para el tratamiento de la falla renal aguda, pues el tratamiento es sintomático. No existe una tableta que diga, tómate esto y tu riñón se sana. No hay. Y como mencionamos que el principal agente, ¿cuál era? El estreptococo.
¿Y el estreptococo qué es? Una bacteria. Entonces le podemos dar una dosis de penicilina. Y en caso de ser alérgicos, se recomiendan los macrólidos, como la eritromicina. Una vez que pase el evento agudo, ya se estabiliza el individuo, el sangrado persiste en la vía urinaria. Macroscópicamente pueden verlo hasta 2 semanas después de que ya se dio el tratamiento. La microscópica, hasta 1 año va a seguir sangrando. Y el complemento sigue bajo hasta mes y medio. Eso es muy bueno conocerlo, porque una vez que se vaya, va a volver y va a decir que mi orina sigue saliendo color rojo. ¿Hasta cuándo? Hasta esas fechas. Pero si se pasa de esos tiempos mencionados, entonces ya no es normal, es algo patológico. Entonces el siguiente paso será tomar la biopsia renal. Las indicaciones en esta enfermedad son hematuria macroscópica que dure mayor a 6 meses o medio año. La microscópica que sea mayor al año y medio. El complemento siga abajo después de 2 meses. La función renal no se ha normalizado, más al contrario, está empeorando. O inicialmente el individuo haya empezado con características clínicas de nefrítico y mejor. En esos casos está indicado la biopsia renal en este tipo de pacientes. En otros casos, no. Y como cualquier otra enfermedad, se complica, ¿no? La sobrecarga de sodio y agua va a favorecer al desarrollo de una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar con 5 litros, que es nuestra volemia, que trabajar con 8 litros. Esa sobrecarga de volumen, ¿dónde está? Dentro del vaso sanguíneo. Y eso conlleva la hipertensión, que llevará a una encefalopatía hipertensiva. Y pues, algunos quedan con un grado ya de enfermedad renal, porque en eso se recupera totalmente. Y ese grado de recuperación variará, ¿no? Dependiendo del proceso inflamatorio. Y pueden quedar algunos en terapia dialítica o terminar en estadio 3, 4 o 2 de enfermedad renal crónica. Es lo mismo que cuando un auto se choca, aunque llevemos al chapero, no queda igual, siempre queda algo. Y la enfermedad deja marcas en el cuerpo que no se quitan y vivimos con eso. ¿Preguntas o dudas?